Jóvenes, paz de Dios a todos ustedes. Los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor. Ha llegado el momento, jóvenes, de impartir la enseñanza de la palabra de Dios con la lección número 16, la cual se titula Aceptando la guianza divina. Quiero también recordarles, jóvenes, que estamos en la segunda unidad, la cual se titula Construyendo la relación. Esa es la unidad 2. Estamos nosotros viendo cómo se debe de construir una relación con Dios nuestro Señor. Y la lección 16 nos dice precisamente cómo es construir esa relación. Bueno, pues aceptando la guianza divina. Ese es nuestro título. Es otra de las maneras que nosotros podemos hacer para guiarnos del Espíritu Santo y construir una relación más fuerte con Dios. Por eso estamos en la unidad 2, la cual se titula eso, precisamente, construyendo una relación más fuerte con nuestro Señor. Bien, entonces, en el nombre de Jesucristo, jóvenes, voy a dar lectura a la porción de escritura que nos servirá de base para esta enseñanza. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 7 es la base, pero voy a dar lectura desde el versículo 1 para entender el contexto escritural y la enseñanza que nos quiere arrojar, en el nombre de Jesucristo. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo y díjole: ¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsá, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos, y el otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio, y adufe, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando tuvieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Amén. Bueno, jóvenes, este es el contexto escritural y nos está hablando acerca de la guianza divina, es decir, estas palabras que Samuel le hablaba al rey, bueno, todavía no era rey, a Saúl. Él le dijo todo lo que le iba a pasar en un futuro. Le estaba profetizando lo que iba a hacer incluso, y todo lo que él le dijo se cumplió. Saúl vivió y cumplió así como le dijo Samuel que tenía que hacer las cosas, y también que el Espíritu de Dios lo tomaría y empezaría a profetizar. Todo eso le dijo, y que cuando el Espíritu Santo lo tomare, que él hiciere como bien le pareciere, siempre y cuando pues aceptando la voluntad de Dios nuestro Señor. Bien, entonces esta lección 16 titulada Aceptando la guianza divina, vamos a darle lectura a la porción en las primeras versos que trae aquí esta guía. Dice así en el nombre de Jesucristo. La guianza divina fue dada a Saúl por conducto del profeta Samuel, para que tuviera la certeza de que las palabras que recibió procedían del Señor Jehová. Samuel le mencionó algunas señales que se habrían de cumplir. Entonces podría actuar con
podría actuar con la seguridad de que Jehová era con él. Esto fue precisamente para darle seguridad a Saúl, jóvenes. Por eso Dios le envió al profeta, para que él tuviera esa certeza de que las palabras que le dijo procedían de Dios, porque le estaba anunciando lo que pasaría en un futuro, y así Saúl se enteraría de que Dios realmente era quien le habló, y no era nada más una invención de Samuel. Entonces Dios quería que Saúl se enterara de que Dios era el que lo estaba guiando por medio de Samuel. Entonces dice, Saúl recibió del profeta la palabra de Jehová, la cual le fue revelada después de que derramara una ampolla de aceite sobre su cabeza. La declaración consistió en darle a conocer que el Señor lo había ungido por capitán sobre el pueblo de Israel. 1 Samuel 9:27 y 10:1. Ahí encontramos estas cosas. Entonces, eso fue lo que hizo Samuel el profeta. Le declaró lo que el Señor había hecho o quería hacer con Saúl, que lo quería ungir por rey. Y ese era el modo en que el Señor lo tenía que hacer para que Saúl tomase más confianza, porque Saúl era una persona muy humilde. En realidad, cuando lo iban a levantar como rey, a presentar ante el pueblo, dice la escritura que estaba escondido bajo el bagaje. No quería salir por la vergüenza o por otras cosas, no lo sé yo, pero era una persona pues humilde que como cualquier ser humano, ¿verdad? Que es de esa naturaleza. Entonces, la palabra dada al hijo de Cis, es decir, a Saúl, fue para que, cumpliéndose en él la disposición divina, asumiera el papel de capitán del pueblo como rey. Además, así sabría que las señales anunciadas y cumplidas serían el testimonio de Dios para confirmación de sí mismo. Ese mismo día, al regresar a la casa paterna, Saúl se encontró con 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, quienes le informaron que las asnas habían sido encontradas y que su padre se encontraba angustiado por causa de él, pasando por la campiña de Tabor. 3 hombres, después de saludarlo, le obsequiaron 2 panes, los cuales recibió. Continuando su camino, al llegar a la guarnición de los filisteos, encontró una compañía de profetas, y profetizando allí lo tomó el espíritu de Jehová y profetizó con ellos. De esta manera Saúl corroboró y aceptó como firme la guianza de Jehová. Ahí pudo ver y entender que realmente era Dios quien lo estaba guiando. Entonces sigue diciendo la guía, haber aceptado la dirección del Señor le concedió a Saúl el beneficio de que tan pronto se retiró de con Samuel, el Señor Jehová obró en su corazón. El escritor sagrado lo menciona diciéndole, mudóle Dios su corazón. Es decir, que al aceptar todo lo que Samuel le dijo y lo hizo así como el profeta le indicó, como la palabra de Dios fue puesta en su corazón y cumplió, y como obedeció a la dirección divina, entonces dice la escritura que Dios le mudó su corazón. Es decir, quizás el corazón de Saúl era un corazón de alguna forma, no pudiera yo decir cómo. Supongamos un ejemplo, aunque no dice la escritura, supongamos que el corazón de Saúl era un corazón humilde, pero también tenía quizás defectos, como quizás pudiese ser enojón, un carácter de una manera vengativa, no lo sé. De tal manera aquí la escritura nos está diciendo que Dios le mudó su corazón, es decir, se lo cambió. Mudar es cambiar el corazón, la perspectiva que nosotros tenemos acerca de Dios, porque quizás él tenía una expectativa acerca de Dios, pero Dios le hizo ver todas estas cosas y de esa manera Dios cambió su percepción acerca de Dios, y por eso dice la escritura, Dios mudóle su corazón. Entonces dice que teniendo certidumbre de que lo indicado por conducto del profeta Samuel era un plan de Dios, cuando llegó al alto y su tío le pidió le descubriera lo que había declarado el profeta,
Saúl se limitó a decirle que éste les había hecho saber que las asnas habían sido encontradas, empero del negocio del reino no declaró nada, se reservó. 1 Samuel 10, 14 y 16. Aceptar la guianza de Dios, dice aquí la guía, le permitió a Saúl tener como privilegio ser el primer rey del pueblo de Israel. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Amén. Bueno, jóvenes, aquí se termina la guía, pero esto nos enseña claramente que al aceptar la guianza de Dios, pues hay bendiciones. Saúl tuvo el privilegio de ser el primer rey de Israel, y así como él, si nosotros aceptamos la guianza divina, vamos a poder nosotros también recibir bendiciones de parte de Dios. No nomás Saúl, la bendición y la promesa es para todos aquellos que obedecen la guianza divina. ¿Cómo nosotros podemos saber que Dios nos está guiando o que nos quiere guiar? Hay formas de saber y entender cómo Dios, jóvenes, a nosotros, Él quiere darnos su guianza o su guía. De hecho, Él ya tiene puesto desde el principio de la creación en su plan bendito la forma en que Él nos va a guiar a su pueblo, a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas, cuando oyen su palabra, le buscan. Dios conoce a sus hijos, y sus hijos oyen su voz y entienden cuál es la voz de Jehová y lo siguen. Así nos dice la Escritura. Entonces, los modos que Dios pone para nosotros en estos tiempos, quizás no de la forma en que le dio a entender a Saúl, sino que hay otros modos ahora. Ahora nosotros podemos recibir la guianza de Dios, jóvenes, en las Escrituras. La palabra de Dios es a nosotros como una lámpara que alumbra nuestro camino, dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso nos está indicando que la palabra de Dios, en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de tanto pecado, jóvenes, la lámpara de Dios es una luz que nos alumbra el camino y nos dice por dónde debemos de avanzar en este mundo pecaminoso. Así que la Biblia o los mandamientos de Dios que están en la Biblia son una guía para nosotros. Nosotros debemos de dejarnos guiar por la palabra bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo. Nosotros debemos de estar familiarizados, jóvenes, con la palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos de vivir nosotros. Todos nosotros, todos los creyentes, debemos escudriñar las Escrituras. Y escudriñar, jóvenes, no es solo leer la palabra de Dios. Nosotros debemos de profundizar en las Escrituras, buscar conceptos, buscar definiciones si realmente estamos interesados en nuestra salvación. Y no solo interesados en nuestra salvación, sino también en construir una buena relación con Dios. Porque eso, dije al principio, la unidad 2 es precisamente construyendo una relación con nuestro Señor. Y aceptando la guianza divina, nosotros vamos a hacer una relación más fuerte con el Señor. Entonces, si nosotros estamos habituados a leer la palabra de Dios, a indagar en ella, a meditar, en escudriñar las Escrituras, meditando en ellas y memorizándolas, la palabra de Dios entonces a nosotros nos dará la guianza perfecta. Y cuando se presenten los problemas, jóvenes, es obvio que inmediatamente de nuestro corazón saltarán versos bíblicos a nuestra mente que nos dirán lo que tenemos que hacer en los momentos de la tentación, en los momentos de la enfermedad, en los momentos de los problemas. Ahí es cuando van a surgir a nuestra mente la bendita palabra de Dios. Por eso decías el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De esa manera vamos a limpiar nuestro camino y vamos a ver menos obstáculos y mayor facilidad para avanzar en esta vida, porque eso es la palabra de Dios, darnos la solución a todos los problemas de esta vida. La Biblia tiene la solución para todos los problemas. Si usted tiene problemas de cualquier índole, de cualquier especie o de cualquier tipo de problema,
Si usted tiene un problema X y acude a la palabra de Dios, allí va a encontrar usted la solución a sus problemas. Pero si usted busca la solución en otras cosas, como por decir en la sabiduría terrena, en la psicología terrena, etcétera, etcétera, ahí no está la solución, jóvenes. La solución está en la palabra de Dios para todos los problemas. No hay problema que Dios no pueda resolver por medio de su palabra. Todo está escrito para nuestro beneficio, porque Dios quiere el bien de sus hijos. Y es obvio que Dios, antes de todas las cosas, preparó su palabra, nos dio su guianza a través de ella para que nosotros agarremos lo correcto para nuestra vida y vivir y ser agradables para nuestro Señor. Eso es lo que quiere Dios y lo hace por medio de su palabra. Él nos revela la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, y además traerá de la Biblia escrituras específicas a nuestra mente en los momentos en que más los necesitamos. Según Juan 14:26, ahí nos dice que Dios utiliza esta forma de hacerlo para nosotros. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, jóvenes, a nosotros nos puede ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no provienen del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando se presenta el momento de tomar una decisión, jóvenes, la palabra de Dios a nosotros nos puede ayudar a tomar una decisión, ya sea para entender y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si es algo malo, obviamente eso no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo bueno. Allí el Señor nos pone a prueba nuestras inclinaciones frente a las Escrituras. Si nosotros elegimos lo que es correcto, entonces nuestra inclinación hacia la palabra de Dios es correcta. El Espíritu Santo nunca nos impulsará a hacer algo contrario, jóvenes, a la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos empujará a hacer la voluntad de Dios, no lo contrario. Así que si entra en conflicto con la Biblia nuestros pensamientos, entonces esto no proviene del Espíritu Santo y debe ser ignorado si es algo equivocado a la voluntad de Dios. ¿Quién nos va a decir la voluntad de Dios? Pues la palabra de Dios, jóvenes. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y es a nosotros en el momento de conflicto, en el momento de la tentación, en el momento del problema, va a saltar a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va a dar la guianza correcta, y nosotros debemos de hacerle caso al Espíritu Santo y no a los impulsos de la carne, porque muchas de las veces, suponiendo, pongo un ejemplo sencillo, jóvenes, nosotros en la vida siempre somos personas sociables y siempre vamos a tener relación con muchas personas aquí en la tierra. Y dentro de esas relaciones sociales que nosotros tenemos, porque somos personas sociables, va a haber conflictos, va a haber problemas, jóvenes. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta cómo poder resolver esos problemas sociales cuando se presenten. Tenemos que estar preparados antes de que se presenten los problemas. Es decir, nosotros tenemos que ser personas prudentes. Una persona prudente mira lo que va a pasar si usted hace una determinada acción. Es decir, si un comportamiento mío, si yo me comporto así, yo sé que ese comportamiento va a causar ciertas reacciones en las personas. Y cuando yo me comporto así o asá, entonces unos se pueden enojar, pueden alegrarse, dependiendo de cuál es mi conducta delante de ellos. Entonces en las relaciones sociales debemos de tener mucho cuidado cómo nos comportamos delante de las personas. Y también hay problemas que se suscitan, es decir, a veces va a haber personas que nos van a ofender, que nos van a querer dañar. Sin embargo, nosotros también tenemos que estar preparados para eso. La palabra de Dios nos recuerda a nuestra mente que nosotros debemos de vencer el mal con el bien. Si se presenta el mal, si te ofendieron, bueno, entonces vence ese mal, vence el deseo de quererte vengar con el bien. ¿Cuál sería? Amar a aquel que te ofendió y pedirle a Dios por él. Incluso orar, y si es necesario ayunar,
hacerlo para que Dios bendiga a aquella persona y no desearle que Dios lo castigue, que sus juicios sean sobre él, sino todo lo contrario, un corazón piadoso lleno de amor. Eso sé que es difícil, jóvenes, pero si hacemos eso, esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Entonces, esto es importante, jóvenes, que leamos constantemente la palabra de Dios, que la memoricemos, que la meditemos, que la escudriñemos, que busquemos sus definiciones para poder entender todavía aún más a Dios. Porque la Biblia es fácil de entenderla, pero habrá quizás algunas palabras que no entendemos, pero está claro, buscando su definición, se van a aclarar las cosas y vamos a entender qué realmente nos quiere decir el Señor. Pero eso es cuando hay un deseo ferviente de aprender más de Dios nuestro Señor. Esto es una manera de construir una relación con nuestro Dios, dejarnos guiar por lo que nos dice la palabra de Dios, tanto escrita como predicada, jóvenes, porque también otra manera de recibir la guianza de Dios es escuchando la palabra de Dios en los cultos y poniendo por obra lo que se predica, llevándolo a nuestro corazón, memorizándolo y guardándolo en lo más profundo, para que cuando se presenten los problemas tengamos de dónde agarrar y armas para vencer el mal con el bien. Esa es otra manera, escuchando también los consejos de los ministros. Si tengo dudas acerca de algo en la Biblia o si tengo problemas y que no puedo resolver, hay que ir con los ministros de Dios, con los pastores, para que ellos nos den la guianza divina. Esa es otra manera. Y también, jóvenes, otra manera es, y es muy necesaria, que estemos en continua oración con nuestro Dios, con nuestro Padre. Esto, jóvenes, no solo mantiene nuestros corazones y mentes abiertas a la guía del Espíritu Santo. Cuando usted ora, cuando usted se arrodilla delante de Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos aclara todas las cosas en medio de esa oración. Por eso son muy importantes las oraciones. Todos nuestros problemas se van a vencer de rodillas. No hay otra arma más poderosa que la oración. Cualquier problema que se presente y que yo no tenga la solución, la oración me va a guiar por medio del Espíritu Santo. Si ya la Biblia y los recuerdos de ella no me ayudan en la vida y no puedo solucionar las cosas de ese modo, pues el modo más eficaz es la oración. Y la oración nos va a traer y acomodar nuestros pensamientos de manera tal que demos con una solución correcta para el beneficio de nuestras almas. Y también permite que el Espíritu de nosotros hable por nosotros, porque dice la Escritura que nuestro Espíritu habla con gemidos indecibles. Allí en la oración no lo sabemos, pero el Espíritu habla por nosotros con el Espíritu de Dios para darnos a nosotros el beneficio y la providencia de Dios en nuestra vida. Aunque nosotros no lo sepamos, jóvenes, nuestro espíritu clama, dice San Pablo, con gemidos indecibles. No los podemos oír, solamente el Espíritu de nosotros lo sabe si estamos apegados a Dios, si buscamos la ayuda del Señor. Entonces, el Espíritu nos ayudará a nuestra debilidad, porque dice San Pablo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, pide por los santos, intercede por ellos, Él intercede por nosotros, nuestro propio Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros, la carne no sabe y no quiere cumplir la voluntad del Señor, pero el Espíritu sí. Y también Dios sabe la intención de nuestro espíritu, que es siempre conforme a la voluntad de Dios. Si somos de Dios, si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces una vez que tenemos estas cosas, vamos a Dios en oración, no habrá nada que no podamos solucionar, jóvenes, en nuestra vida. Y si aceptamos la guianza de Dios, obviamente, tenemos que aceptarla para que Dios nos pueda bendecir, como Saúl aceptó todo lo que le dijo el profeta y por eso obtuvo bendiciones como ser el primer rey de Israel. Nosotros también, si aceptamos la guianza divina, también vamos a obtener bendiciones, jóvenes.
porque sé que no es fácil hacer la voluntad de Dios. A veces queremos hacer más lo que la carne quiere hacer. A veces, en vez de quedarnos, fíjense bien más un ejemplo, jóvenes, para que veamos lo fácil que es alejarse de Dios. En nuestra vida, jóvenes, nosotros tenemos celulares. La mayoría de los jóvenes tienen celulares. Quizás este video lo estén escuchando o viendo por un celular. Bueno, pues a veces debemos de nosotros dedicar tiempo, así como lo estamos haciendo en este momento, a la lectura de la palabra de Dios. Sí, pero la mayoría de las veces, jóvenes, nunca le hacemos caso a estas cosas que el Espíritu nos dice que son correctas. Nuestro Espíritu nos dice a nosotros que esto que hacemos, las redes sociales, cuando nos metemos en ellas, esto que hacemos, no es correcto quedarse ahí tanto tiempo ni ver tantas cochinadas que ahí salen, jóvenes. Ustedes saben en su corazón que eso es malo y eso los aleja de Dios, pero les gusta y están ahí viendo videos de risa, etcétera, y de todo tipo de videos que van llenando su corazón de pura basura. Y estas cosas perjudican a nuestra guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere dar otras cosas, pero nosotros no le damos oportunidad al Señor de que llene nuestro corazón de las cosas verdaderas, de lo que realmente es valioso, no solo para esta vida, sino para la vida venidera, jóvenes. Entonces, tenemos que analizar bien, entonces, jóvenes, qué es lo que estamos haciendo nosotros, si agradamos o no agradamos al Señor, si me estoy dejando guiar o no por el Espíritu del Señor. Dejarse guiar por el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero tenemos que hacer lo que nuestra conciencia, que es nuestro espíritu, nos dice hacer. Siempre nuestra conciencia, jóvenes, si somos piadosos, nos va a guiar a lo que es correcto. Nos va a decir nuestra conciencia que es lo que es correcto. Y si le hacemos caso a lo que la conciencia nos dice como bueno, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Claro que esta conciencia de nosotros debe estar siempre conforme o apegada a las Escrituras. Por eso se recomienda leer la palabra de Dios, para que nuestra mente y nuestra conciencia y nuestro corazón estén en afinidad con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae toda la sabiduría correcta para acomodar nuestras meditaciones, nuestros pensamientos, y posteriormente tener nosotros las armas y las soluciones a todos los problemas que se nos avecinen. Incluso vamos a tener la fuerza de voluntad para hacer a un lado todos los pasatiempos de esta vida que nos alejan de Dios. ¿A poco no le podemos nosotros dedicar cuando menos 15 minutos de la lectura de la palabra de Dios, jóvenes? Sí podemos. Si ustedes están viendo esos videos y a veces tardan hasta 2-3 horas. Y se lo digo yo por experiencia, porque también yo lo he hecho, pero no quiere decir que nada más me paso haciendo esto, sino que también leo la palabra de Dios, porque sé que es mi alimento espiritual para mi crecimiento espiritual. Si usted no se preocupa por su crecimiento espiritual, bueno, pues una persona que no come comida aquí en la tierra se enferma y se muere. Usted no deja de comer, ¿verdad? Porque se moriría. Asimismo, la palabra de Dios, joven, es precisamente para que estemos vivos espiritualmente hablando y que posteriormente alcancemos la vida eterna, que es lo más importante en esta tierra, jóvenes. Bueno, jóvenes, Dios nos bendiga y Dios nos guarda. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo con una conciencia pura y limpia, siempre apegada a las Escrituras. Así, de esta manera, obedeciendo las leyes y mandatos divinos, Dios nos va a dar bendiciones, así como bendijo al primer rey de Israel. Saúl fue privilegiado con ser el primer rey, y nosotros también podemos ser privilegiados si hacemos o aceptamos lo que el Espíritu Santo o la guianza divina quiere hacer con nosotros. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, jóvenes. Amén.